tierra y nuestra gente. La Iglesia de Cristo presenta su programa Hablemos de Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán. Muy buenas tardes, queridos hermanos, bendiciones. Sean bienvenidos a su programa Hablemos de Doctrina. Siempre es un placer saludarle, querido hermano, querido amigo que nos sintoniza domingo a domingo. Es un gran privilegio pues compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Como siempre me acompaña nuestro hermano José Quiroz y su servidor Johnny Bulnes para traer el mensaje de la palabra del Señor durante estos 60 minutos que dura este programa. Esperamos que el tema de hoy sea de mucha edificación para usted. Vamos a hablar acerca de la idolatría. Vamos a hablar enfocado en las celebraciones que muchas congregaciones hacen. Entonces vamos a analizar esto a la luz de la Escritura, a ver si esto es avalado por el Señor. Espero que este tema usted lo pueda tomar desde el punto de vista bíblico. No se va a molestar, no se va a enojar, sino usted sea como los hermanos de Berea, reflexione si lo que usted hace está de acuerdo a la Escritura. Es muy importante, querido hermano, para no ser engañado, conocer lo que la Biblia dice. A veces nosotros tenemos conceptos ya preconcebidos, tenemos ideas que nos han sido enseñadas por generaciones, y esas ideas muchas veces nosotros nunca las hemos sometido a lo que la palabra dice, sino que hemos creído cosas solo por creerlas. Entonces nunca hemos analizado a la luz de la Escritura si estos conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente están de acuerdo a la voluntad del Señor, o son cosas que nos han enseñado por tradición y hemos nosotros seguido y que también nosotros estamos transmitiendo. Es muy importante que usted conozca lo que la Escritura dice sobre este tema, porque consideramos que es un tema de suma importancia, es un tema que muy poco se habla, porque mucha gente pues tiene miedo de la confrontación y todo eso. Nosotros tampoco queremos confrontarnos con usted, sino que nosotros queremos enseñarle a usted. Nuestro propósito, nuestra intención al estar en este lugar es que usted conozca la palabra del Señor. Entonces nuestra intención no es que usted se moleste, no es que usted se enoje, y si usted pues no está de acuerdo con las ideas bíblicas que nosotros vamos a expresar, pues usted tiene toda la autoridad para poder cambiar de canal y poder ver otra cosa, si usted así lo desea. Pero si usted quiere aprender, quédese. Si usted quiere saber más acerca de lo que la Biblia dice sobre la idolatría, quédese con nosotros. Y durante estos minutos usted va a aprender mucho, eso se lo aseguramos. Así que el tema de hoy, nuestro hermano José Quiroz lo va a desarrollar, por lo cual pues le damos a él la palabra para que sea él quien comience con el tema de esta tarde. Hermano, bienvenido, bendiciones, ¿cómo le ha ido? Muy bien, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos siempre con la disposición de tomar un poco de tiempo para poder enseñar acerca del mensaje del Señor, ¿verdad? Entonces, hemos retomado nuevamente el tema de la idolatría. Si bien es cierto, hemos hablado en programas anteriores acerca de él. Entonces, pero nos gustaría tocar el tema de la idolatría una vez más, debido a, por así decirlo, entonces a los tiempos en que estamos viviendo, ¿verdad? Ya de repente se acerca la famosa semana de Semana Santa, entonces donde desde ya pues hay muchas personas que se alborotan con esta semana, ¿verdad? Entonces donde dentro de mi forma de pensar, y es ahí donde vamos a ver bíblicamente muchos aspectos. Vamos a ver si la Semana Santa es sinónimo de idolatría o es correcto, ¿verdad? Entonces poder estar dentro de esta semana participando de una forma u otra. En primer lugar vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5, donde viene Dios y le da los 10 mandamientos, ¿verdad? A Moisés, diciendo: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Muy bien. Si nosotros leemos los versículos, podemos seguir leyendo y vamos a seguir encontrando más mandamientos. Pero hay algo que me interesa rescatar, y es el hecho cuando Jehová comienza desde el versículo 3 diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Entonces menciona de nada, ¿verdad? Ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas, ni lo que está debajo de la tierra. Y hace hincapié en el hecho de decir: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Menciona cómo es: fuerte, celoso, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿verdad? Entonces nuestro Dios dice ahí de que el pueblo, por así decirlo, entonces que todo aquel que siga el ejemplo de sus padres por imposición, pongámoslo así, mire que la idolatría muchas veces se transmite de generación en generación. Entonces la idolatría muchas veces está presente en un tiempo y sigue estando presente y se va haciendo de una o de otra forma. Cabe mencionar que muchas veces la idolatría genera algún tipo de comercio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted se va a la fiesta de algún pueblo, resulta que genera comercio, ponen ferias, hacen este tipo de cuestiones y entre otras, ¿verdad? Ahora bien, lo curioso de la idolatría es que cada vez de que hay una celebración, entonces donde se trata, por así decirlo, también de involucrar a las cosas espirituales, o se trata de involucrar a Jesús o a Dios, resulta de que la idolatría en ese tiempo también genera comercio. Entonces, ahora bien, si hablamos acerca de esta semana que se aproxima, que es la de la Semana Santa, entonces donde en la Semana Santa pues usted va a ver de que hay procesiones, de que hay estaciones, de que vienen y cargan algún muñeco por ahí donde usted viene, y supuestamente pues dentro de esta Semana Santa se trata de recordar, ¿verdad?, el sacrificio del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo, y usted de repente en la televisión se le va a hacer muy común encontrar que películas referente a eso. Entonces de repente pues pasa eso en la televisión durante toda la semana, ¿verdad? Y las personas piensan en esta semana como la semana pues en la que hay que honrar a Dios, pero lamentablemente pues termina siendo todo lo contrario. ¿Por qué termina siendo todo lo contrario? A ver, si usted se pone a pensar por un momento, todas las Semanas Santas o para estas fechas, cuando las personas vienen y se van de vacaciones, van a la playa y hacen todo este tipo de cuestiones, en vez las personas de consagrarse a Dios, resulta que lo que usted va a encontrar va a ser borracheras, va a ser sexo, lo que usted va a encontrar va a ser un montón de muertos, porque curiosamente pues en esta semana, en la Semana Santa, hay un montón de personas que siempre se mueren, ¿verdad? Todos los años, ya sea por ahogarse, ya sea por ir conduciendo ebrio, ya sea, y podemos mencionar un montón de circunstancias, ¿verdad? Entonces viene Dios y se refiere al hecho de poder idolatrar una imagen, ¿verdad? Entonces a Dios no le gusta la idolatría. Como lo hemos mencionado en muchos programas, a Dios viene y aborrece la idolatría. Entonces, pero el hombre, dentro de su curiosidad, viene, o dentro de poder satisfacer sus propias necesidades, viene y resulta que el hombre quiere ver imágenes, quiere ver objetos para poder creer en ellos,
Entonces, para poder sentirse bien, para poder tener una fe en su corazón hacia Dios, viene y resulta que al hombre le es necesario venir y poder ver este tipo de objetos para poder tener una verdadera convicción. Entonces, y resulta que es ahí donde se cae en la cuestión de la idolatría, ¿verdad? Si bien es cierto, Dios nos ha dado una esperanza viva de salvación, pero no significa de que se sea necesario hacer este tipo de cuestiones, este tipo de imágenes para venir y honrar a Dios. Vuelvo a repetir, Dios aborrece la idolatría. Hermano Johnny. Es interesante, hermano, lo que usted acaba de decir, sobre todo este punto donde dejamos claro nosotros lo que el Señor ha expresado durante la escritura en muchos textos. Usted puede encontrar precisamente que Dios pues no está de acuerdo con la idolatría. Ahora bien, la gente puede decir, no, pero es que con esto recordamos lo que Cristo pasó, lo que Cristo padeció, que Cristo murió por nosotros. La Biblia no manda este tipo de recordatorios. Sepa usted y conozca usted que en el Nuevo Testamento no existe ningún mandamiento para que los cristianos realicen este tipo de actividades durante la Semana Santa, procesiones y todo eso, para recordar al Señor. No hay un mandato, o sea, no existe un mandamiento bíblico que me diga a mí, o me obliga a mí, o me mande a mí, mejor dicho, que yo realice cierta actividad. Realmente no. La única celebración que el Señor ha dejado en la Escritura, con la cual nosotros podemos conmemorar el sacrificio que Él ha hecho, es la Cena del Señor. En la Cena del Señor sí podemos nosotros conmemorar la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos su muerte hasta que Él venga. Eso sí, pero otro tipo de celebraciones el Señor no la ha permitido. Sepa usted pues que nosotros le decimos esto con una sinceridad muy grande, teniendo en mente que es algo que el Señor ha puesto en nuestra mente, en nuestros labios, diciéndole que este tipo de actividades pues al Señor le desagrada. Primero porque no están mandadas en la Escritura, son cosas que Dios no ha mandado. Entonces, cuando Dios nos manda algo, es mejor no hacerlo. Es mejor abstenerse de hacer ciertas cosas que Dios no ha mandado, pero el hombre se atreve a ir en contra de lo que el Señor ha establecido. Al hombre le satisface, parece, este tipo de rebelión, le satisface este tipo de comportamientos donde van en contra de lo que está escrito. No es difícil, querido hermano, hacer lo que Dios dice. No es nada del otro mundo. Los mandamientos del Señor no son gravosos, no son pesados de llevar, no son pesados de cumplir. Los mandamientos del Señor son vida para nosotros. Y hay cosas que no son mandamientos del Señor, entonces no las haga. No provoque usted la ira del Señor realizando cosas que al Señor le desagradan. El hermano pues claramente lo ha dicho, la idolatría es algo que al Señor le desagrada. Y nosotros pues queremos animarlo a que si usted puede dejar este tipo de cosas, sería muy bueno para su bien espiritual. Sería muy bien, algo muy bueno para usted no tener este tipo de representaciones, porque muchas veces, hermano, a mí lo que me han dicho es que son como fotografías, realmente no son ídolos como ustedes dicen, sino que realmente lo que nosotros tenemos son fotografías. Pues no sé, la Biblia cuando dice y me dice la gente a mí, no, lo que tenemos nosotros son como fotos, pero a las fotos no se les adora, no se les enciende velas, a las fotos no se les hacen un montón de cosas como mucha gente sí lo hace. Entonces ese es el punto. El punto está en lo que usted hace con lo que usted considera que es una fotografía. Entonces eso es algo que Dios no aprueba, y ese es el mensaje. Es un mensaje fuerte, es un mensaje muy duro para mucha gente. Es posible que mucha gente ahorita esté muy molesta con lo que nosotros le estamos diciendo, pero esa es la verdad del Señor, y a nosotros nos interesa pues expresar lo que el Señor ha dicho en su palabra. Más adelante vamos a analizar otros versículos, otros textos que hablan con una claridad sorprendente sobre este tema, pues sí esperamos que usted los considere lo que Dios dice, considere los textos que nosotros le estamos diciendo, considere el mensaje de la Biblia como el mensaje de Dios para usted. No nos vea a nosotros, ni nos critique a nosotros, ni vea al hombre, sino vea el mensaje de Dios que usted está escuchando a través de nosotros. Eso es lo que usted tiene que analizar, porque eso es muy importante para usted, ¿cierto, hermano? Muy bien.
Bueno, la responsabilidad de nosotros que profesamos la fe, de nosotros que leemos las Escrituras, es mencionar lo que dice la Escritura, obviamente, ¿verdad? Entonces, sin importar cómo vaya a reaccionar la gente, ¿verdad? Entonces, si la gente se molesta por el mensaje del Señor, pues ahí se molesta con el Señor, ¿verdad? Entonces, porque no son palabras de nosotros, sino palabras del Señor. Palabras que están escritas exclusivamente en la Biblia. Ahora, lo correcto sería de que la gente le agradara, ¿verdad? El hecho de poder mencionar la verdad, entonces, y no le diera comezón de oír. Entonces, pero lamentablemente sabemos de que hay mucha gente que le da comezón de oír porque de repente, pues, ellos son los que hacen este tipo de práctica, ¿verdad? Entonces, pero la palabra del Señor así es y no hay que tener ningún temor, ¿verdad? En eso, entonces, así como no lo tuvo el Señor Jesucristo, imagínense si el Señor Jesucristo hubiese agradado, si hubiese puesto a agradar, como les dijera, a los escribas, fariseos, entonces a este tipo de personas, pues no lo hubiesen crucificado, ni tampoco hubiesen matado a cada uno de los discípulos, ¿verdad? Dice el Salmo 115, versículo 3 en adelante: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que temen a Jehová confían en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que le temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Muy bien. El Salmo 115 da varias características acerca de esta cuestión de los ídolos. Es que mire, el problema de la idolatría en el mundo no es algo nuevo. Desde muchos tiempos atrás. Entonces Israel tenía ese problema. Entonces, de que Israel conocía al Dios vivo, de que Dios se había manifestado de muchas formas, pero a pesar de todo lo que Dios había manifestado, resulta que el pueblo de Israel tenía este problema. Entonces el problema de Israel era de que era muy dado a la idolatría. Entonces era dado a la idolatría a tal punto de que terminaba traicionando al Señor a través de la idolatría. Entonces, lamentablemente eso es lo que pasa hoy en nuestros días, ¿verdad? Si bien es cierto, hay una comunidad, hay una población que viene y tiene el deseo de poder servir a Dios, pero resulta que el hecho de servir a Dios lo hacen mal. ¿Por qué? Porque en vez de servir a Dios, resulta de que terminan haciendo idolatría. Y aunque mencionen el nombre de Dios, terminan idolatrando. Por ejemplo, terminan idolatrando a algunos personajes que se mencionan ahí en la Escritura, ¿verdad? Terminan idolatrando a algunos personajes que de repente han tenido, por así decirlo, actos importantes dentro de la humanidad. Y de repente pues les hacen figuras a estos personajes, y como decía el hermano Johnny, hay personas que tratan de justificar el hecho diciendo, pero es que lo que nosotros tenemos es una fotografía de ellos, que dentro de mi razonamiento no cabe, ¿verdad? Yo no creo de que hayan ido a tomarle una fotografía a Jesús, no creo de que hayan ido a tomarle una fotografía a María, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente suceden este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, donde hay personas que vienen y están rezando, están adorando a este tipo de imágenes, donde vienen y fabrican muñecos, entonces, y los andan cargando por determinadas distancias. Y el Salmo es muy específico, porque dice, los ídolos de ellos son de plata y oro, dice, son obras de manos de hombres. Entonces todo ídolo resulta que es fabricado por los hombres, independientemente, ya sea que usted lo tenga en una fotografía, ya sea que usted lo tenga diseñado en algún tipo de muñeco,
Y comienza a mencionar el Salmo desarrollando lo que dice que tienen boca mas no hablan, tienen ojos y no ven, entonces orejas y no oyes, tienen narices y no huelen, entonces tienen manos y no pueden tocar, tienen pies y no caminan, entonces no hablan con su garganta. Entonces menciona ahí el 8 que dice semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces el ídolo lo hace, lo fabrica el ser humano a través de materiales que se encuentran aquí en la escritura, ¿verdad? Ve que se encuentran en la tierra. Entonces, y una vez fabricado, resulta de que vienen y lo hacen. De repente imagina que se les cayera uno de ellos, pues no tienen ningún problema, sino de que vienen y fabrican otro, y si ese se les cae y se les quiebra, no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque vienen y fabrican otro tipo de esto, ¿verdad? Hermano Johnny. Es interesante, hermano, porque en el Salmo 115 Dios está hablando con Israel. El problema de Israel en este caso es que Israel estaba rodeado de muchos pueblos. Alrededor de Israel habían demasiados pueblos. Estaban los amonitas, estaban los heteos, estaban los jereseos, estaban los filisteos, estaban rodeados de pueblos Israel. Dentro de la manera de adorar que tenían estos pueblos vecinos de Israel, por ejemplo, los filisteos tenían un dios, tenían un ídolo llamado Dagón. Este ídolo lo tenían en sus templos, en las 5 ciudades principales de los filisteos. Entonces ahí tenían este dios, era un dios que se adoraba. Los amorreos adoraban a Baal, tenían otros dioses, había un panteón de dioses ahí en Mesopotamia, en esta región también ahí de Canaán. Y estos pueblos pues tenían estos ídolos, tenían a los ídolos en sus templos. La gente llegaba a estos templos y realizaba pues sus actos de adoración. Aún Israel cayó en la adoración a ciertos ídolos. Dios lamentó profundamente cuando Israel sacrificaba a sus niños a este dios Moloch, y los israelitas pues sacrificaban sus niños a este dios, que era un dios que hacían que sus manos ardieran y ponían a las criaturas encima de las manos de este ídolo, y las criaturas pues morían de una manera pues grotesca en las manos de este dios. Y eso eran los sacrificios que estos dioses pues pedían, y había mucha gente que adoraba este tipo de ídolos. Había mucha gente pues que había construido estos templos a estos dioses, porque ellos consideraban que estos eran los dioses que los habían creado, estos eran los dioses que los estaban ayudando, estos eran los dioses que exigían este tipo de adoración. E Israel, de una u otra manera, fue influenciado por por estos pueblos, y estos pueblos trajeron la idolatría a Israel. Notamos nosotros un claro ejemplo en la escritura del rey Salomón. El rey Salomón fue un rey muy sabio, tenía mucha sabiduría para muchas cosas, pero Salomón, como parte de su proyecto político y de paz alrededor de Israel, Salomón se casó con las hijas de los reyes vecinos. Se casó con la hija de Faraón y se casó con otras mujeres, que estas mujeres venían precisamente de estos pueblos idólatras. Y estas mujeres que se casaron con Salomón, dice la Biblia que estas mujeres pues adoraban a sus dioses. O sea, ellas, aunque se casaron con un rey judío que adoraba solo a Jehová, estas mujeres no abandonaron sus dioses, sino que Salomón les permitió que ellas pues siguieran adorando a sus dioses en diferentes lugares altos, los cuales pues Salomón permitió. Para no hacerle largo la historia, yo sé que tal vez usted la puede conocer. Estas mujeres desviaron el corazón de Salomón, y Salomón terminó adorando los ídolos. Dejó a Dios, dejó a Jehová, el Dios verdadero, el Dios único, y Salomón terminó en la idolatría. Las mujeres desviaron el corazón de él, y este famoso rey
pues terminó de la peor manera. Terminó adorando ídolos que, como dice el Salmo 115, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen. Y Salomón cambió al Dios verdadero por un ídolo. Entonces Israel también hizo lo mismo. Si los líderes del pueblo, si las cabezas de los pueblos, como en este caso los reyes, hacían esto, también mucha gente del pueblo lo hizo. ¿Cuál fue el problema? Dice el Señor, mucha gente confía en ellos, mucha gente confía en los ídolos, mucha gente tiene fe en que ellos le han hecho milagros, pero no pueden hacer nada. En el único que debes confiar es en Jehová. Ese es el punto principal del Salmo 115. No confíes en aquella obra de hombres, en aquella obra de manos de hombres. Confía en Jehová. No pongas tu confianza en los ídolos, le dijo Dios a Israel. Es el mismo mensaje para hoy. Hay mucha gente que hoy tiene su fe y su confianza no en Dios, la tienen en otro lado. Y por eso le decimos, vuelva a Jehová, vuelva a Dios. Dios es el único, no hay otro. Y ese es el mensaje del Salmo. Y esperamos pues que usted lo reflexione, que usted analice, que hay cosas que pueden desviarnos, que pueden apartarnos del Dios verdadero, y que la idolatría no sea una de estas cosas que nos aparte de Dios. Hermano. Muy bien. Hablemos un poquito ahora específicamente acerca de la Semana Santa. Bueno, para ser claro, preciso y directo, la Semana Santa la celebra la Iglesia Católica. Entonces van por las calles de los pueblos. Entonces, y se puede ver, usted puede experimentar, o imagino que usted ya lo ha hecho, a fieles cargando imágenes de vírgenes, de santos. Entonces, donde vienen y les ofrecen diferentes tipos de sacrificios o promesas, ¿verdad? Como velas, adornos, dinero, oraciones, entre otras cosas. Y la multitud se agolpa, la multitud se llega en torno a este tipo de imágenes para poder tocarlas, para poder llorarlas, para poder adorarlas con devociones. Entonces, dentro de las imágenes que vienen y recorren las calles, se encuentra de repente vírgenes, coronaciones de espinas, perdón. Entonces, aparición de Jesús a los apóstoles, etcétera, varias cosas. El rosario, entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero hay un versículo en la Biblia que podemos usar donde pasaba este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y el Señor viene y se molesta. Me refiero a Isaías capítulo 46, versículo 5 en adelante. Viene el Señor y dice de esta manera, Isaías 46, versículo 5 en adelante. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tengan vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay que se asemeje a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hasta ahí nomás. Mire cómo viene y menciona el versículo, ¿verdad? Lo menciona justamente y lo podemos trasladar a la actualidad, porque este tipo de cosas son las que suceden, ¿verdad? No es que mire que yo tengo ahí una imagen porque me recuerda al Señor Jesús, no, yo tengo esta imagen porque me recuerda a Dios, no, yo tengo esta imagen porque me recuerda a tal apóstol, me recuerda a tal santo, esta imagen porque me recuerda a María. Entonces, bueno, resulta que el Señor viene y habla claramente y dice que Él no quiere nada que se asemeje a Él, nada que se compare a Él. Entonces dice que venían ahí los babilónicos y hacían este tipo de cosas. Dice que hacían un Dios y dice que se postraban y lo adoraban.
y dice que se lo echaban al hombro. Cualquier parecido a la realidad será pura coincidencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día también cuando llegan estas fechas? Entonces, donde vienen, fabrican imágenes, ponen cuadros donde se asemeja a Dios, donde se asemeja a figuras bíblicas. Entonces, imágenes que se asemejan a personajes importantes. Y resulta de que vienen y las ponen ahí en diferentes lugares. Y resulta de que vienen y arman el muñeco, vienen y resulta que arman la imagen y dice que se lo echan al hombro y andan de un lugar para el otro. Entonces, moviéndole de un sitio al otro. Entonces, y también le gritan, pero resulta que esta fabricación de imágenes, como usted quiera llamarle, resulta que no va a responder. Resulta de que no lo va a librar de la tribulación. Bueno, es sencilla la respuesta. ¿Por qué no le va a responder? ¿Por qué no lo va a librar de la tribulación? Porque es algo que el hombre ha hecho con sus manos. Simple y sencillamente es un objeto más que el hombre ha realizado. Entonces, pero resulta de que eso es lo que sucede, ¿verdad? Y las personas se desviven y la persona se preocupa. Entonces la persona anda por aquí y por allá. Y muy curiosamente, hermano Johnny, resulta de que muchas veces pues las personas que realizan este tipo de actos se sienten como privilegiadas, ¿verdad? Con el hecho de andar cargando algún tipo de estos muñecos. Entonces, para llevarlo de un lado para otro. Viene el Señor y dice, acuérdense de esto y tengan vergüenza, dice, volved a vosotros, predicadores, dice, acuérdense de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y mire qué interesante como dice ahí, y no hay otro Dios, y nada que se asemeje o nada que se parezca a mí. ¿Qué piensa, hermano Johnny? Es interesante, hermano, todo lo que el profeta pues analizó, lo que el profeta dijo. Es cierto, y usted ha hecho una excelente reflexión sobre el punto de los babilónicos, cómo ellos pues fabricaban este tipo de figuras y eran llevadas, eran transportadas, pero vemos que de una u otra manera, dice el Señor, ellos no pueden librar, no tienen poder. Y eso es algo muy importante que la gente debe entender. Un ídolo no tiene poder, quien tiene poder es el Señor. Entonces, y el Señor no actúa a través de los ídolos. La gente me puede decir a mí, pero es que nosotros vamos al ídolo y al ídolo le pide al Señor y el Señor pues le concede a mí lo que le he pedido porque no le puede negar nada a ellos. Esas cosas no están en la Biblia, hermano. Entonces ese es el problema. A usted le han enseñado cosas que no están en la Escritura. Esas cosas no son así. O sea, usted puede orar directamente a Dios, no necesita ningún intermediario, y el único que existe, el único intermediario que hay entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. A usted le pueden decir que hay un montón, pero no es cierto. La Biblia dice que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, es el Señor Jesucristo. No se le va a olvidar a usted eso, porque eso es muy importante. Ahora bien, la gente dice, pero es cierto, ahí dice intermediario, pero nosotros hablamos de intercedores. Bueno, la gente puede interceder por otro mientras está viva, mientras está muerto ya no. Entonces, mientras una persona está viva puede orar por otro, pero ya muerto ya no. O sea, ya no hay ese tipo de privilegios que usted pueda hacer eso ya después de muerto. No. Hay un versículo muy importante con el Nuevo Testamento. Usted, querido televidente, puede decir, no, pues estos muchachos han dicho solo versículos del Antiguo Testamento, eso fue para Israel. Israel es que era idólatra. Nosotros no. Ok, en segunda de Juan, en primera de Juan capítulo 5, versículo 21, la Biblia nos dice a nosotros, a los cristianos, nos dice, hijitos, dijo el apóstol Juan, como ese amor que nos trataba a nosotros, nos dice el apóstol Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Hay cosas de las cuales usted debe guardarse, hay cosas de las cuales usted debe protegerse, hay cosas de las cuales usted debe librarse, porque no son para su bien espiritual, y una de ellas son los ídolos. Y Juan dice, guardaos de los ídolos. Así termina su carta. O sea, así termina la primera carta de Juan, dándonos este poderoso mensaje el apóstol. Guárdese de eso. Ahorita viene tiempo, guárdese de eso, guárdese de eso. No, usted no necesita eso, guárdese de los ídolos.
Eso es muy importante para su bien espiritual. Se lo decimos como alguien que está interesado en su bien espiritual. Entonces, guárdese de los ídolos. Fue el mismo mensaje del apóstol Juan hace 2000 años. Lo estamos repitiendo nosotros a través de este micrófono, a través de estas cámaras. Nosotros lo estamos diciendo a todos aquellos que nos están viendo: guárdense de los ídolos. No es tiempo para eso, ni nunca ha sido tiempo. Guárdese de eso, guarde de los ídolos. Es el mensaje del apóstol Juan y es el mismo mensaje que nosotros estamos repitiendo hoy. ¿Cierto, hermano? Así es. Aunque para mucha gente puede ser molesto, puede ser un poco... porque cuando usted toca ciertas, podemos decir, venas sensibles en el pensamiento o en la percepción de la gente, pues tiende a molestarse. No, reflexione sobre lo que dijo Isaías, reflexione sobre lo que dijo el salmista, reflexione sobre lo que dice Juan, porque esta es la palabra del Señor. Nosotros lo único que estamos haciendo es repitiendo el mensaje que Dios ha dejado plasmado en las Escrituras con respecto a este tema de la idolatría. Muy bien. Decía o dice Jeremías, otro profeta. Es bien interesante porque vemos diferentes manifestaciones de Dios en su palabra, hablando acerca de este tema, ¿verdad? Entonces, algo que sucedía quizás de manera recurrente. Dice Jeremías capítulo 10, verso 4 al 5. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. En pocas palabras, el profeta está hablando de la gente que muchas veces viene y contratan artesanos para hacer imágenes y la cargan sobre sus hombros, como leíamos anteriormente. Entonces, y aquí viene y me llama la atención la parte final del versículo 5, donde dice: no tengan temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. En pocas palabras, estos personajes, estas imágenes no tienen ningún tipo de poder. Ahí lo dice la Escritura. No lo decimos nosotros, no lo dice el hermano Johnny, no lo digo yo. Lo dice claramente la Escritura. No tienen poder ni para hacer mal, ni tampoco para hacer el bien. No tienen ningún tipo de poder. En pocas palabras, son objetos inanimados. Dice que no se pueden mover. Dice que hay que cargarlos porque no pueden caminar. Pero las personas dentro de su fe vienen y curiosamente pagan promesas y dicen: no, es que yo ando pagando tal promesa a tal santo, yo ando pagando tal promesa porque me hizo el milagrito, ¿verdad? Entonces las personas creen dentro de su fe, dentro de su mentalidad, de que estas imágenes tienen el poder para poder hacer milagros, ¿verdad? Incluso las personas creen, de repente han salido algunas noticias ahí, donde de repente dicen: no, yo vi una manifestación, dice, y estaba llorando, dice, la imagen, y se le salían lágrimas de sangre, entonces, y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces las personas equivocadamente piensan de que estas imágenes tienen algún tipo de poder, de que estas imágenes pueden hacer algo, de que estas imágenes le pueden sanar, y por eso van y se preocupan por adorarlas, por tocarlas. Entonces, de que estas imágenes pueden hacer grandes cosas en la vida de ellos y en la vida de su familia. Pero la palabra del Señor es clara. Dice: ustedes no le tengan temor a ellos, porque no pueden hacer absolutamente nada. Yo le voy a decir algo que usted ya sabe. Hay un único Dios verdadero, hay un único Dios vivo, que Él sí puede hacer todo lo que Él quiera, que Él puede sanar a quien Él quiera, que Él puede hacer cualquier tipo de milagro, pero es únicamente un Dios vivo, un Dios que no está plasmado en imágenes, un Dios que no está dentro de una imagen. Yo no entiendo el razonamiento muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo puede estar, cómo una imagen puede tener poder? ¿Cómo puede estar dentro de la imagen, verdad? Si así se piensa. Resulta que eso no es así.
Solo existe un Dios vivo y verdadero, que es el que puede hacer grandes milagros en nuestras vidas, y no es ninguna de estas imágenes. Hermano John. 1 Corintios 10. El apóstol Pablo hace una excelente reflexión y nos amonesta contra la idolatría. El apóstol dice lo siguiente, por ejemplo, dice en el verso 6, cosas que le sucedieron a Israel. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice el verso 7, dice, hay idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron aquel día como 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice el verso 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Verso 14. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, amados míos, huid de la idolatría. El apóstol Juan dijo también lo mismo. Ahora el apóstol Pablo repite lo mismo y lo dice con fuerza. Dice, amados míos, le dice a los hermanos en Corinto, huyan de la idolatría. No se queden ahí, huyan. Es algo de lo cual usted tiene que huir, de lo cual yo tengo que huir. Dice, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los... Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Esto es sumamente interesante. Dice el apóstol Pablo que un ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Un ídolo no es nada. Un ídolo no es nada. Pero dice el verso 20, y este es el texto importante. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Una persona está delante de un ídolo y le trae una ofrenda, le cumple una promesa o cualquier otro tipo de cosa, siempre y cuando sea un ídolo fabricado por un hombre, quien está detrás de ese ídolo es un demonio, porque lo que los gentiles sacrifican, dice el apóstol Pablo, a los demonios los sacrifican. Entonces el peligro de la idolatría es lo que está detrás de la idolatría, porque la idolatría siempre ha sido un problema para Israel, siempre fue un problema para la iglesia. Porque Satanás siempre ha tratado de engañar a los cristianos a través de la idolatría. Porque la idolatría ha sido el tema recurrente durante toda la historia de la historia bíblica. La idolatría siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Usted se va a preguntar, ¿por qué? Porque la idolatría, detrás de los ídolos, detrás de todo esto, lo que hay son los demonios. Los demonios están muy interesados no en asustarlo a usted en la noche, ahí irle a arruñar los pies y todo eso. Los demonios están muy interesados, como dijo el apóstol Pablo, en promover falsas doctrinas. Como dijo él, doctrinas de demonios. Los demonios están muy interesados en que la gente aparte su fe de Dios y la ponga en otro lado, porque de esa manera usted se pierde. El trabajo de las tinieblas es que usted no conozca la verdad, que usted no conozca la luz, que sobre usted no resplandezca el evangelio y que usted no conozca la verdad. El trabajo de los demonios es precisamente que usted no llegue a conocer la verdad del evangelio, sino que usted se condene, que usted se pierda. Y si ellos pueden lograr a través de los ídolos, a través de todo este tipo de cosas, que usted aparte su fe del Señor y la ponga en otro lado, ellos pues han ganado ventaja sobre usted.
dice, no le demos a Satanás ventaja porque no ignoramos ninguna de sus maquinaciones. Usted le da un chance a Satanás y Satanás lo va a devorar como un león. Después Satanás va a reclamar aquello de lo cual fue usted engañado. Y Dios, que no puede ser burlado, cada uno va a sembrar lo que cosecha. Y es muy importante lo que el apóstol Pablo aquí le dice a los hermanos: tengan mucho cuidado, hermanos, huyan de la idolatría, no se hagan partícipes con los demonios. Ese es el mensaje de 1 Corintios 10. Así que tengan mucho en cuenta esto, hermano, porque es muy importante para el bien espiritual de las personas que nos ven. O sea, sepa usted que detrás de los ídolos lo que hay son demonios. Eso es lo que hay. Entonces usted no puede hacerse partícipe de ellos. Así que animamos a la gente que tiene este tipo de imágenes en sus casas, pues que sepa que lo que usted hace por ellos o sacrifica por ellos no es a Dios. No es a Dios. Dios no puede ser adorado a través de imágenes. Dios más bien lo prohibió. Entonces, ¿no cree usted que va a agradar a Dios adorando una imagen, pidiéndole una imagen? Eso para el Señor es idolatría. Entonces, absténgase de eso, porque para el Señor eso es algo no agradable. Cuando usted quiere orar, entre en su cuarto, ore, y su Padre que está en los secretos lo va a escuchar. Usted no necesita a nadie más, no necesita intermediario. El único que hay es el Señor Jesucristo. Así que es muy importante entender esto, porque nosotros pues queremos pues enseñarle lo que la Escritura dice. Tal vez el hermano tenga muchos textos más, tal vez hay muchas cosas más que platicar. Tal vez este tema es muy amplio, muy amplio. Tal vez ahorita nos hemos enfocado en este aspecto de la idolatría, cómo son los ídolos, cómo son transportados, las facciones humanas que tienen, pero que no les sirven para nada, porque aunque tengan ojos no ven, tengan nariz no huelen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Pero hay gente que viene y en Semana Santa, hermano, lo que adoran tal vez no sea una imagen, sino que lo que adoran es el alcohol, es el sexo, es la droga, es la playa. Y usted se dará cuenta que durante estos días en Honduras se consumen pero millones, escuchen, millones, no cientos, sino millones de cervezas, millones de litros de aguardiente. O sea, Honduras es un país que no está bien espiritualmente. La mayoría de la gente está apartada del Señor. La gente no quiere hacer la voluntad del Señor. Entonces, este es un mensaje muy importante para usted, para que usted reflexione cómo está su vida espiritual, que realmente, si este es un tiempo que usted va a estar vacaciones, más bien acérquese al Señor, no desperdicie estos días, ¿cierto, hermano? Porque hay mucha gente que lastimosamente sí lo desperdicia. Muy bien. Efectivamente, lo que se vive en esta Semana Santa que se aproxima, lo único que se vive es pecado. Pocas palabras para ser más específico. Vamos a cerrar con una lectura bíblica del Nuevo Testamento en Hechos 17, versículo 16, donde Pablo estaba en Atenas, una ciudad que era sumamente idólatra. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se encarnecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra,
no habita en templos hechos por manos humanas, ni honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es el que le da vida a todos y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se asemeja o es semejante a oro o plata o piedra o esculturas de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Mire qué interesante la lectura que acabamos de leer, porque la ciudad de Atenas era sumamente una ciudad idólatra. Tenían altares para diferentes dioses, a tal punto de que tenían un altar que decía al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo aprovecha esta oportunidad, pero menciona ahí que dice de que su espíritu se encarnecía viendo cómo esta ciudad se entregaba a la idolatría. Al verdadero cristiano también eso es lo que le pasa. Su espíritu se encarnece viendo cómo la ciudad se entrega a la idolatría. Y el apóstol Pablo aprovecha y les dice acerca del Dios que hizo este mundo. Entonces, un Dios que no es hecho por manos de hombres, un Dios que creó a toda la humanidad, un Dios que no es honrado por las manos de los hombres como si necesitase de algo. Póngase a pensar usted por un momento, ¿será de que Dios necesita de que usted lo ande cargando? Yo creo que Dios no necesita eso. Si Dios necesitara de que usted lo anduviera cargando, no sería Dios, porque no tendría la suficiente facultad para poder moverse por sí mismo. Entonces dice, Él es el que nos da vida, Él es el que nos da aliento, Él nos da todas las cosas. Entonces, y menciona de que lo correcto sería buscar a Dios. Menciona de que por Él vivimos, de que por Él nos movemos. Entonces, que no debemos de pensar en Dios como algo que se asemeja al oro, a la plata o a la escultura de arte, o algo que se pueda fabricar mediante la imaginación de los hombres. Las imágenes que usted ve ahí son pura imaginación de los hombres. Y manda algo muy importante, que es lo que nosotros queremos decirle también en esta noche. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a que los hombres se arrepientan en todo lugar. Porque ha establecido un día en que va a juzgar al mundo con justicia. Arrepiéntase de la idolatría, porque Dios ya estableció un día en el cual va a juzgar. Y si usted es partícipe de la idolatría, le va a ir mal. Recordemos que Dios aborrece la idolatría. Arrepiéntase. De todo corazón se lo decimos. La idolatría no es correcto. Arrepiéntase de la idolatría. Si usted practica la idolatría, deje de practicarla. Y como pasa muchas veces, resulta que ya no querían oír al apóstol Pablo. Dice, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Ahí en otra pasadita te vamos a escuchar. Ahí en otra ocasión te vamos a escuchar. Les dio comezón de oír. Pero dice que, bueno, como dice la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Mas algunos
creyeron juntándose con él. Y menciona a Dionisio y menciona a Damaris, entre otros, ¿verdad? Estimado televidente, si usted practica la idolatría, arrepiéntase. Si usted no practica la idolatría, no caiga en la idolatría. La idolatría es pecado. Usted puede hacer todo bien, pero ¿cuántos pecados necesita la persona para no entrar al cielo? Necesita simplemente tener uno. Y si es la idolatría, bueno, los idólatras no van a heredar el reino de los cielos. Vamos a dejar al hermano Johnny con las palabras finales. Damos gracias, queridos televidentes, por el tiempo que usted nos ha regalado. Gracias por habernos escuchado, gracias por estar siempre atentos al programa. Para nosotros es muy importante hablarle este tipo de temas, porque son temas pues que poco se hablan. Muy poca gente tiene el valor de decir ciertas cosas, pero nosotros lo hacemos para agradar al Señor. No tome nada personal. Este es un mensaje del Señor para usted, esperando que usted pueda reflexionarlo, que usted pueda entenderlo, y que Dios quiere su bien, que Dios está interesado en usted. Dios quiere que usted proceda al arrepentimiento, que si usted ha hecho cualquier obra infructuosa de las tinieblas, usted pueda arrepentirse, pueda conocer al Dios verdadero, al Dios vivo, al cual si usted le habla, le va a escuchar, al cual ese Dios que nos da sustento, que nos da todo lo que necesitamos para poder vivir y subsistir. Damos gracias a ese Dios único y verdadero al cual nosotros servimos y al cual queremos que usted también se acerque y que lo haga de la manera correcta, tal como la Biblia lo dice. Absténgase de todo aquello que pueda ser objeto de idolatría. Como dijo el apóstol Pablo, como dijo el apóstol Juan, huid de la idolatría. Ese es el mensaje final, esa es la conclusión al tema de hoy. Esperamos pues que usted lo reflexione y lo esperamos el próximo domingo, si el Señor así nos presta vida, con un nuevo programa. Traeremos otro tema más, otro tema que le ayude a usted espiritualmente. Le deseamos éxitos durante esta semana que viene comenzando. Le deseamos a usted éxitos espirituales, que le vaya bien en todo. Cuídese, protéjase, no ande en la calle. La Biblia dice que hay gente que muere antes de tiempo porque es imprudente. No ande haciendo imprudencias. Cuídese, su alma es muy valiosa. Cristo murió por todos nosotros. Así que ese es el mensaje y la conclusión de este mensaje que hemos traído para ustedes el día de hoy. Esperamos pues tenerlos como televidentes el próximo domingo, si el Señor así nos lo permite. Muchas gracias. Todos están invitados a la Iglesia de Cristo, Barrio Santa Marta y en la colonia Mata. Nosotros nos reunimos los martes y los jueves aquí en Santa Marta, una cuadra adelante de los bomberos, y los domingos a las 9 de la mañana. Y en la colonia Mata, una cuadra abajo del tanque del agua, y usted puede ir domingos a las 9 de la mañana y miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Ahí con mucho gusto nosotros le atenderemos. Hermano Quiroz y su servidor Johnny Bulnes. Hasta la próxima. Bendiciones. Cuán grata es nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión contigo estemos en comunión.